sean todos ustedes a este nuestro culto dominical. Esperamos que todos se encuentren muy bien en sus casas con la bendición de nuestro Señor. Quiero compartirles un versículo para empezar que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 42. La palabra de Dios dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Dios nos anima siempre en su palabra. El salmista dice que nuestra alma tiene que estar sedienta de la presencia de Dios. Y es nuestra oración que en esta mañana tu corazón sea saciado con la palabra de Dios. No olvides que Dios tiene un propósito para tu vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Les damos así la más cordial bienvenida. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. ¿Dónde está ese grito de júbilo? Y esas manos ahí arriba, sí. Vamos arriba. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie. Una vez más dice: tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Una vida con propósito. La semana pasada nos habíamos preguntado ¿por qué estamos aquí en la tierra?
¿Con qué propósito fuimos creados? ¿Por qué Dios nos trajo a este mundo? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de ello. En el propósito número 1 podemos ver que fuimos creados, fuimos planeados para agradar a Dios. Dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Nosotros, queridos hermanos y amigos, fuimos planeados para agradar a Dios, y complacer a Dios es la prueba de que valemos tanto. Cuando entendemos esto, dejamos de sentirnos insignificantes. Muchos caminan por la vida, divagan por la vida, tratando de encontrar el sentido, el propósito de sus vidas. Se sienten insignificantes, se sienten menos, se comparan con los demás. Pero hoy yo te digo en esta mañana que Dios te ha dado un valor especial, porque tú fuiste creado allí donde estás, con tus virtudes y con tus defectos, para agradar a Dios. Y el corazón de esto, de lo que estamos hablando, agradar a Dios significa adorarlo. Y no estoy hablando de solo cantarle, no estoy hablando de solo alabarle en una iglesia o alabarle en tu casa con tu voz. Adorarle significa que cada acto, que cada cosa que hagas en tu vida es un signo de adoración para el Señor. Por eso la Biblia dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. ¿Sabes cómo se llama esto? Se llama adoración. Dice la Biblia también en el Salmos capítulo 149, versículo 4. La palabra de Dios dice en el Salmos capítulo 149, versículo 4, lo siguiente. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Adoramos a Dios no por sentirnos bien. Adoramos a Dios no por motivos egoístas. Nosotros adoramos a Dios para solo darle la gloria y la honra a Él. La palabra de Dios nos dice claramente aquí en el versículo 4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. La adoración no debe ser solo una parte de tu vida. La adoración es tu vida. Es una constante de darle la gloria al Señor con cada acto que realices en esta vida, sean pequeños o sean grandes, sean notorios para los hombres o no sean notorios para los hombres, porque para Dios siempre serán visibles todos aquellos detalles que realices para darle adoración. Por eso yo te digo en esta mañana que tú fuiste creado para agradar a Dios. También dice la Biblia en el Salmos capítulo 119, versículo 135. La palabra de Dios dice, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. También dice en otras versiones, sonríe sobre mí como tu siervo, enséñame tu camino para vivir. ¿Qué hace sonreír a Dios? Yo recuerdo cuando mis hijos eran bebés, bueno, Joshua el tercero todavía tiene 2 años, pero cuando eran más pequeños, nosotros como padres jugamos con ellos, nos divertimos con ellos, y una de las cosas que hacemos es hacerlos sonreír. Hacemos muecas, hacemos gestos, les cantamos para que ellos sonríen y boten una carcajada. Eso en verdad es gratificante para nosotros como padres, y seguramente tú lo habrás experimentado. A Dios también, con nuestras vidas, queridos hermanos y amigos, debemos hacerles sonreír. Y hacer sonreír a Dios debe ser la meta de nuestras vidas. Sí, Dios sonríe,
Y Dios sonríe cuando aprendemos a amarlo y cuando aprendemos a agradarle y a ponerlo a Él en primer lugar por encima de todo. Es que no se trata de ti, como te dije la semana pasada, se trata de Dios. Se trata de lo que Él hizo por ti. Y cuando tú quieres alegrar el corazón de Dios, tú pondrás a Dios por encima de todas las cosas. A veces vivimos en este mundo pensando que las cosas humanas que realizamos son más importantes, son las más claves y ponemos a Dios en segundo lugar o en tercer lugar, o Dios es lo último que pensamos durante el día. Podemos hacer sonreír a Dios a través de diferentes actos. Por ejemplo, Dios sonríe cuando confiamos en Él completamente, plenamente. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios sonríe cuando confiamos en Él. La palabra fiar significa confiar, pero confiar en plenitud, completamente en Jehová de todo tu corazón. ¿Estás confiando en Él en cada cosa de tu vida? ¿O estás confiando tú en tus propias fuerzas? ¿Estás confiando en Él en medio de estas dificultades que estamos viviendo? ¿O estás confiando tú en ti mismo y estás tratando de buscar solución a tus problemas, a tus dificultades en este tiempo en ti mismo? La Biblia es clara y nos dice que alegramos el corazón de Dios. Hacemos sonreír al Señor cuando confiamos en Él completamente. No en un 90%, sino en un 100%. Una confianza tal que a Dios le alegra el corazón. También Dios se alegra y Dios sonríe cuando lo obedecemos de todo corazón. La obediencia también, queridos hermanos, es un acto de adoración. Debemos obedecer a Dios. No podemos, como padres, nosotros permitir que nuestros hijos realicen cosas o hagan cosas malas y no debamos corregirlos, no debamos instruirlos. Siempre debemos estar guiando la vida de nuestros hijos y buscamos obediencia de parte de ellos. También tú, querido hermano o hermana, tienes que obedecer a tu Padre Celestial, porque esto agrada al Señor, porque esto alegra el corazón de Dios. Si Dios es nuestro Padre, debemos obedecerle. Es como en estos tiempos, estamos obedeciendo a nuestras autoridades, cumpliendo la cuarentena, no estando en las calles sin mascarilla porque podamos contagiarnos y podamos contagiar a otros. Es parte de poder cuidar a otros. Es obediencia a la ley en este tiempo. Y también así como nos sometemos a las leyes de los hombres, también y mucho más y con mucha más razón debemos someternos a la ley de Dios. Y esto significa un acto de adoración, la obediencia, pero la obediencia no por obligación. Tú no vas a obedecer a Dios por obligación. Tú no vas a ir a la iglesia por obligación. Tú no vas a orar por obligación. Tú no vas a leer la Biblia por obligación. No serviría de nada. Tú vas a obedecer a Dios por amor. Y cuando lo haces de esta manera, vas a alegrar el corazón de Dios. Dios sonríe también cuando lo alabamos y le mostramos gratitud. Cuando le somos agradecidos y no cuando somos quejosos en cada circunstancia. ¿Acaso Dios no es bueno al darte la vida y tú estar escuchándome en esta mañana? ¿Acaso Dios no es bueno al darte por lo menos un pan para comer durante el día? ¿Acaso Dios no es bueno que ha preservado tu vida hasta todos estos años que tienes? Dios es bueno y siempre será bueno, y debes mostrarle gratitud. Un amigo acaba de perder a un familiar hace poco, y en verdad es penoso cuando un ser amado se va de este mundo. Pero algo que puedo rescatar de esto es que él, en una de sus publicaciones en Facebook, agradecía a Dios por la vida de esta persona
y agradecía a Dios que a pesar de que no entendía por qué pasaban estas cosas, agradecía a Dios por el tiempo vivido de este ser querido. Debemos agradecer al Señor en todo. Debemos tener un corazón agradecido. Y cuando tienes un corazón agradecido, a pesar de las circunstancias y a pesar de que no entendamos el porqué de las circunstancias, esto alegra el corazón de Dios. Dios sonríe también cuando nosotros usamos nuestras habilidades, lo que Dios nos ha dado para poder servir a otros. Sí, Dios vino a servir al mundo y no a ser servido. Y nosotros también, queridos amigos que me están escuchando, debemos usar lo que tenemos para servir al Señor, para poder mostrar al Señor lo que nosotros somos capaces para su gloria y para su honra. Hay tantas personas que en este tiempo están dando de sus habilidades, de su tiempo, de su dinero para ayudar a otros, para amar a otros, para mostrar bondad con otros. Y es increíble de que Dios se manifiesta en medio de esto. La Biblia, la palabra del Señor también nos dice en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 13. Búscalo conmigo. El libro de Romanos capítulo 6, versículo 13. Dice lo siguiente. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Como te dije al principio, fuiste planeado para agradar a Dios. Fuiste planeado para poder adorar al Señor con todo lo que hagas. Sabemos también que alegra el corazón de Dios. Y en este tercer punto te quiero decir cuál es el corazón, el centro de la adoración. Y se encuentra aquí en este versículo que acabamos de leer. Presenta tu cuerpo, tus miembros al Señor como vivos de entre los muertos. El corazón de la adoración es rendirse, es entregarse. Sabes que la cultura actual y en el mundo en el que vivimos nos dice, no te rindas, sigue adelante, cree en ti mismo. Eso es lo que escuchamos siempre. Cuando hay competencias, lo que normalmente se busca es ganar. Cuando vemos una película de un hombre, de un héroe, lo que normalmente queremos es que el héroe termine ganando, pero no perdiendo. No cabería dentro de los estándares humanos en los cuales vivimos. Pero la Biblia dice que el corazón de la adoración, el centro de la adoración, se trata de rendirse, de entregarse, rendirte ante el Señor y presentarte delante del Señor y decirle, Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Señor, yo no puedo ganar ninguna batalla por mí mismo. Me rindo delante de ti y ayúdame a vencer estas batallas. Ayúdame a encontrar, Señor, el propósito de mi vida. Ayúdame a agradarte. Pero nunca podrás agradar al Señor si primero no te rindes completamente ante Él. No te entregas completamente a Él. Ofrecerte a Dios es la esencia de la adoración. Dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es un culto sensato, pensado, para que tú seas entregado ante el Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable. Significa que tú te tienes que ofrecer a Dios. Y eso a veces nos cuesta hacerlo. No queremos seguir al Señor, pero no queremos rendirnos al Señor.
Y no podemos llamar Señor a nuestro Dios, a Jesús, cuando no estamos dispuestos a someternos bajo su voluntad y bajo lo que Él nos dice. ¿Y sabes cuál es el problema para una completa rendición? Es el orgullo. Somos orgullosos y jugamos a ser Dios. Jugamos a controlar nuestras vidas, jugamos a nosotros poder ser los dioses mismos en nuestras vidas y no le seguimos y no nos rendimos totalmente a Él porque nos cuesta dejar cosas que nos atan. Y lamentablemente hay muchos cristianos así en diferentes lugares. Te dices ser cristiano, te dices ser creyente, pero ¿dónde está eso? ¿Dónde se demuestra? Se demuestra cuando tú te ofreces al Señor como sacrificio vivo, como dice la Biblia, santo, agradable a Dios. A ti te gusta seguramente los platos de tu pueblo o de donde vienes. Normalmente a nosotros, los de la selva, nos gusta comer nuestro juane, nuestro tacacho. ¡Qué rico! Nuestra guajina. ¿Lo disfrutamos o no? Yo sí lo disfruto. Cada vez que pienso en eso, me da hambre. Y sabes, queridos hermanos, es agradable a nuestro paladar, nuestros platos típicos. Nosotros los que radicamos en Lima, muchos somos de provincia y anhelamos y añoramos nuestros platos típicos de nuestros lugares. Y se nos hace agua a la boca. Nos gusta. Es agradable a nuestro paladar. Así también debe ser nuestras vidas, agradables para el Señor. Debemos agradarlo con lo que hacemos. Y eso significa ríndete a Él. No vivas más para ti. No vivas más para tu propio ego, para tu propio pecado. Vive para el Señor. Y eso es rendición. Sacrificar nuestras vidas. Y si tenemos que pagar el costo, tenemos que pagarlo. ¿Qué estás tú dispuesto a pagar, a dejar para poder vivir una vida que agrade al Señor? Es difícil, pero a veces cuando tú vienes a Cristo y te rindes a Él completamente, los amigos se empiezan a alejar. Claro que a nadie le gusta perder amigos, pero es mejor perderlos y es mejor agradar a Dios que antes estar viviendo agradando a los hombres. Es mejor perder cosas en este mundo, pero ganar mucho para la gloria y la honra del Señor. Y quiero terminar diciéndote, si tú quieres vivir para agradar al Señor, tú tienes que consagrarte. Tienes que vivir una vida en santidad. Consagración significa separación. Separarte para algo especial. Y Dios te separó para que tú seas su pueblo, para que tú seas su hijo. Y por eso tú eres especial. Tú no eres insignificante. Tu vida no es insignificante para que camines por el mundo perdiéndola en cosas que no tienen sentido. Joven, tu vida es importante y es valiosa para Dios para que tú camines en este mundo perdiéndola en cosas que no tienen sentido. En fiestas que no valen la pena. En cosas que practican como las drogas, el alcohol. ¿Para qué? ¿De qué sirve? Cosas insignificantes que no valen la pena. Tú hoy puedes descubrir el significado de tu vida. Y eso significa consagrarte al Señor, vivir para Él. Familias que están viviendo en problemas, en discusiones que no valen la pena, insignificantes. Lo más importante es arreglar cuentas entre ustedes y consagrar sus vidas como familias para poder vivir vidas rendidas, ofrecidas al Señor, como dice la palabra del Señor, en sacrificio vivo, en santidad y que sean agradables al Señor. En esta mañana yo te invito a vivir una vida que agrade al Señor, que honre al Señor. Y eso significa vivir una vida en adoración plena al Señor. Cada acto, cada cosa que hagas en esta vida será un acto de adoración para el Señor. Porque vivirás para Él y no para ti. Vivirás para Él
y no para los hombres. Vivirás para Él y no para ti mismo. Así que hoy te invito a entregarte al Señor como sacrificio vivo, a rendirte a Él y a consagrarte para su gloria y para su honra. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú nos enseñas y gracias porque nos creaste con un propósito maravilloso. Señor, no somos insignificantes, valemos mucho porque tú nos creaste para agradarte. Te damos las gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, y Dios los bendiga. Agradecidos al Señor por su palabra, por la bendición de poder escuchar el mensaje en esta mañana, de también cantarle al Señor desde nuestros hogares, cantarlos con nuestros hijos, con nuestros familiares. Es una bendición, hermanos. Y quiero animarte que sigas cultivando tu relación con el Señor a través de la oración, la lectura de la palabra, todos los días, ahí con tus hijos, que puedas tener ese altar familiar. Gracias a Dios que nos recuerda que Él siempre tiene un propósito para nuestras vidas. También recordarles, hermanos, los días de nuestros cultos que estamos teniendo los días miércoles y viernes. A las 7 de la noche tenemos culto de oración y estudio bíblico por medio de vía Zoom. Así que están todos cordialmente invitados. Los días sábados tenemos los cultos juveniles y los días domingos en las mañanas y a las 6 de la tarde también nos estamos conectando. Gracias por separar este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Quiero animarlos también que puedan escribirnos sus pedidos de oración para que en la semana estemos orando los unos por los otros. Muchas gracias, hermanos y amigos. Quizás haya amigos de acá de otros países. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo fraterno. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos.